¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Miguel Alberto Molina Alonso y en esta ocasión les traigo este video de todos los temas que vimos en este primer parcial en la materia de Derecho Laboral. Está muy interesante, así que pongan mucha atención porque van a aprender mucho. Vamos a comenzar hablando de un tema muy importante, el cual es el origen y fundamentos constitucionales y convenenciales del derecho humano al trabajo. El derecho al trabajo es considerado un derecho humano porque garantiza que todas las personas puedan acceder a un empleo digno, estable y con condiciones justas. Su fundamento está tanto en la Constitución mexicana como en los tratados internacionales que México ha firmado. El derecho al trabajo es respaldado directamente por varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos que les he mencionado son el artículo primero, el artículo cuarto, artículo quinto, artículo número 25, 26, artículo 31, fracción 4 y el artículo 123. Los fundamentos convencionales serían la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Estos refuerzan la obligación del Estado mexicano de proteger el derecho a un empleo digno, libre y justo. A continuación vamos a abordar otro tema en el cual vamos a hablar de personas muy importantes, las cuales con su forma de pensar aportaron mucho a este tema. Vamos a comenzar hablando del doctor Sergio García Ramírez, que al referirse al control convencional dice que las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tienen un sentido de trascendencia. Las decisiones de la Corte Interamericana no se limitan al caso concreto. Sus criterios pueden aplicarse en otros temas y países, convirtiéndose en precedentes con gran impacto en toda la región. Este también nos decía que el control de convencionalidad debe proporcionar una vocación transformadora de la sociedad. Esto ya que el control de convencionalidad no solo busca resolver un conflicto, sino también generar cambios sociales, culturales y jurídicos que fortalezcan la protección de los derechos humanos. A continuación vamos a hablar de otro de los personajes importantes que aportaron mucho por su forma de pensar, el cual es el doctor Néstor Pedro Sagüez, el cual nos dice que existen derechos humanos imposibles o imposibilitados. Esto ya que son derechos que se reconocen en la norma, pero que en la práctica no se garantizan. Por ejemplo, el derecho a un juicio que existe en la ley, pero no se aplica debidamente. Ese derecho se vuelve imposibilitado. Ahora, un tema muy importante que va de la mano es el control difuso de convencionalidad, del cual nos habla el doctor Eduardo Ferrer, que nos dice que la obligación de aplicar tratados internacionales de derechos humanos no solo corresponde a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sino de todos los jueces y autoridades internas. Esto nos asegura que todos los derechos se protegen desde cualquier instancia para siempre. Algo más que agregar son los elementos que indica la discriminación estructural conforme al párrafo 80 del voto razonado del doctor Eduardo Ferrer en el caso interamericano de Hacienda Brasil Verde versus Brasil. Este concepto describe situaciones donde un grupo social sufre discriminación histórica, sistemática y persistente. Se identifica principalmente 4 elementos, los cuales son que se trata de personas con características inmutables como son la raza, el género, el origen. Pues otro punto importante es que han estado sometidos a exclusión, marginación histórica y que limitan su acceso a los derechos básicos, así como también otro punto que es la marginación que puede concentrarse en ciertas zonas o pueden extenderse todavía más a sus derechos básicos. Y por último tenemos que aunque sean normas neutras, en la práctica para esas personas siguen sufriendo discriminación indirecta en ciertas medidas. A continuación vamos a dar un poco de contexto y una frase que quedó muy marcada, la cual dice: las funciones de todos los órganos del Estado es decir el derecho, pero el último en decirlo es el juzgador. Esto dicho por el doctor Rodolfo Luis Vigo. A esto se refiere que todos los órganos del Estado crean derecho, pero el juez tiene siempre la última palabra, porque la Constitución le otorga pues esa autoridad, la cual va a hacer valer por encima de todos los demás poderes. A continuación voy a pasar a explicar las funciones que deben cumplir con los derechos específicos en su estrecha relación con los principios fundamentales del derecho internacional en los derechos humanos. Esto explicado por el doctor Jesús Naveja Macías.
Y vamos a comenzar hablando de la función creativa, la cual nos dice que antes de hacer una ley, el legislador debe inspirarse de los principios generales de los derechos humanos para darles una forma jurídica. A continuación seguimos con la función interpretativa, la cual se refiere que al aplicar la norma, el juez o autoridad debe guiarse en esos principios, asegurando la protección de los derechos en juego. Y por último tenemos la función integradora, la cual nos dice que cuando exista un vacío legal, los principios deben servir como base para cerrar una laguna, dando coherencia y complejitud en el sistema. Algo muy importante también que debemos de saber es la importancia del principio de equilibrio entre partes del derecho del trabajo y su proceso. Esto dicho en el artículo 2 y artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. Esto nos dice que busca que las relaciones laborales y en los juicios no exista una ventaja injusta de una parte sobre otra, garantizando un trato justo y equilibrado entre el trabajador y el patrón. Vamos a explicar a continuación otro punto muy importante, el cual es la noción del trabajo como derecho humano y como deber social. Vamos a comenzar primero hablando de la noción del trabajo como derecho humano, el cual nos dice que este nos permite dignidad, desarrollo personal y sustento. Y sin confundir, por otro lado tenemos el deber social, el cual nos aporta un bienestar colectivo y un progreso a la sociedad. A continuación voy a pasar a explicar cuál es el fundamento constitucional y del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá del derecho del trabajo. Para empezar, vamos a comenzar hablando de México, ya que aquí el derecho del trabajo se fundamenta en la Constitución, en los artículos 1, 4 y 5, donde se reconoce el trabajo como un derecho humano y libertad, y tiene que haber libertad de ejercerlo. En los artículos 25 y 26 obligan al Estado a promover un empleo digno, y en los artículos 31, fracción 4, lo vincula con deberes sociales. En el artículo 123 regula todas las condiciones laborales. Y ya hablando de lo internacional, por ejemplo, en este caso de los tratados de México, Estados Unidos y Canadá, hablando del capítulo 23, aquí se obliga a México a garantizar los derechos laborales básicos como libertad social, sindical, negociación colectiva, prohibición del trabajo forzoso e infantil y a la no discriminación. Finalmente, en la Ley Federal del Trabajo, artículo 3, precisa que el trabajo debe ser digno y socialmente útil, asegurando igualdad y respeto a la dignidad del trabajador. A continuación, vamos a explicar la importancia y trascendencia de los estándares que deben cumplir el derecho del trabajo y que el derecho tiene la obligación de supervisar, comenzando por el trabajo con dignidad, el cual nos dice que las condiciones deben de ser justas, seguras y sin discriminación. Debe reconocer al trabajador como sujeto de derechos. Y por otro lado tenemos que debe ser un trabajo con calidad, el cual debe ser útil, estable, permitir desarrollo profesional y que se liga al principio de estabilidad laboral y equilibrio entre economía y justicia laboral. Ahora vamos a hablar de cuáles las empresas que reconocen la Constitución por su naturaleza económica. Estas vendrían siendo en el sector privado, en el sector social y en el sector público. 9.3.1. Debemos de conocer también cómo es que se clasifican las empresas en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio del 2009. Estas se clasifican por micro, pequeña, medianas y grandes. Otra pregunta muy común que nos podríamos llegar a hacer es cuál es el fin último de la tutela judicial en el caso de las empresas, y esta es solamente proteger los derechos de los trabajadores. Vamos a explicar ahora las diferencias existentes entre los conceptos de patrón y empresa, estos consultados en los artículos 10 y 16 de la Ley Federal del Trabajo, comenzando por el concepto de patrón, el cual dice que es quien recibe servicios de los trabajadores, ya sea una persona física o moral. Y por otro punto, en el lado de la empresa tenemos que es una unidad económica dedicada a producir o distribuir bienes o servicios. Explicar la libertad del trabajo contenida en el artículo 5 constitucional, la cual dice que toda persona puede dedicarse a la profesión, industria o trabajo que prefiera, siempre y cuando sea lícito y ésta reconozca la libre elección de su actividad económica. Hay
Muy importante que también debemos de conocer, que es cuál es el último fin de la tutela judicial efectiva en el caso de las personas trabajadoras. Y este es más que los derechos laborales de las personas trabajadoras se cumplan en la práctica y no solo en la norma. A continuación debemos poner mucha atención porque se viene algo muy importante. Vamos a explicar la diferencia entre trabajador, trabajador de confianza y representante legal de la empresa. Esto lo consultamos en los artículos 8, 9 y 11 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a comenzar hablando de lo que es el trabajador. Aquí este es una persona que presta un servicio a un subordinado. Ahora pasamos al trabajador de confianza. El trabajador de confianza realiza funciones de dirección, inspección o supervisión. Y en el caso del representante legal de la empresa, serían los directores, gerentes o administradores que actúan en nombre de esa empresa. Ahora voy a explicar el principio de desarrollo económico sostenible explicado en el artículo 25 constitucional, el cual nos dice que el Estado debe dirigir el desarrollo nacional para que sea integral y sostenible. Fomente inversión, competitividad y empleo, y aparte reparta riqueza de forma justa y respete la dignidad de las personas. A continuación traigo otra comparación de las diferencias entre discriminación y distinción, y para esto debemos de poner mucha atención ya que son temas muy delicados que podemos en algún momento de nuestra vida vivir o conocer a alguien que lo viva, y debemos saber, para empezar, cuál es la diferencia para saber cómo es que vamos a actuar. Para empezar, la discriminación es esa diferencia arbitraria que viola los derechos humanos, y la distinción es la diferencia objetiva y razonable permitida por la convención. A continuación voy a explicar dos principios muy importantes, el cual es el de igualdad y no discriminación, que va de la mano con lo anterior hablado. Vamos a comenzar hablando por el principio de igualdad, el cual nos dice que todas las personas deben tener el mismo acceso a derechos y oportunidades. Por el otro lado, el principio de no discriminación prohíbe tratos injustificados que perjudiquen a alguien por sus características. A continuación vamos a tocar otro punto muy importante y muy delicado, el cual es la igualdad sustantiva. Este busca la igualdad real y no solo la formal. Exige medidas para compensar desventajas sociales o económicas. Aquí vamos a poner un ejemplo, imaginando una empresa donde todos los trabajadores tienen igualdad formal, porque la ley dice que los hombres y mujeres deben de recibir el mismo trato. Pero ya en la práctica muchas mujeres son madres y necesitan horarios flexibles para cuidar a sus hijos. Si la empresa da guarderías o permisos de lactancia, esta estaría aplicando la igualdad sustantiva, pero esta también al mismo tiempo estaría reconociendo esa diferencia y estaría dando apoyos que permitan que realmente tengan esas mismas oportunidades laborales que los hombres. A continuación vamos a explicar qué es el trabajo digno y su relación con los principios de igualdad y discriminación. Esto implica el salario justo, seguridad laboral, respeto a la dignidad, y garantiza la igualdad real y evita la discriminación. Aquí vamos a poner un ejemplo de que una empresa contrata a dos personas para el mismo puesto, un hombre y una mujer. Si ambos les paga el mismo salario, les da seguridad social y un ambiente seguro y respeta sus derechos sin importar el género, edad o condición, está garantizando el trabajo digno. Ahora explicaremos por qué el párrafo tercero del artículo tercero de la ley no considera discriminación la preferencia que un empleador haga a favor de una persona trabajadora por sus capacidades respecto de otras personas trabajadoras que no son igualmente capaces. Y esto no es discriminación, ya que al favorecer a un trabajador más capaz que otro, la preferencia se basa en criterios objetivos y no en otras cosas más personales. Ahora explicaré qué es una diferencia de trato objetiva y razonable. Primero nos vamos a ir por la objetiva, que se refiere y se basa en hechos verificables, como por ejemplo la experiencia. Y por el lado de las razonables, esto se va más a lo proporcional sin afectar a derechos de una forma injusta. Eso es muy importante que lo recalquemos. Vamos a explicar en qué consiste el principio de supremacía de la realidad. Si existe contradicción entre lo que se dice en un documento y lo que sucede en la práctica, prevalece la realidad efectiva. Protege a los trabajadores contra fraudes o similitudes. Ahora explicaré las facultades del juzgador en el desahogo del proceso que se basan en este principio.
Vamos a empezar priorizando los hechos sobre documentos, reconocer relaciones laborales ocultas y proteger los derechos en casos de similitud. A continuación explicaremos por qué el principio de estabilidad en el empleo es el principio rector del derecho del trabajo. Es el eje del derecho laboral. Garantiza que el trabajador mantenga su empleo mientras cumpla sus obligaciones y no exista causa legal de despido. Brinda seguridad económica y protege contra despidos injustificados. Ahora vamos a pasar a explicar la relación que guarda el principio pro persona respecto a los principios generales del derecho internacional, de derechos humanos y control de convencionalidad. El principio pro persona indica que si hay duda o conflicto entre normas, debe aplicarse la que otorgue mayor protección de los servicios a los derechos humanos. Se conecta con principios generales de los derechos internacionales porque siempre se busca ampliar y no restringir los derechos. Y se relaciona con el control de convencionalidad porque obliga a jueces y autoridades a interpretar las normas de la forma más favorable a la persona posible. Explicaremos por qué las reglas son prescindibles y los principios son imprescindibles. Las reglas, que como ya mencioné son prescindibles, son específicas, pueden modificarse o adaptarse según la situación. Por otro lado, los principios, que son imprescindibles, orientan todo el sistema jurídico y aseguran la coherencia de los derechos humanos. Explicaré a continuación por qué en la ponderación un principio no puede eclipsar a otro. Y esto es ya que cuando dos principios entran en tensión, por ejemplo, libertad de expresión contra un derecho al honor, ninguno puede eliminar o anular otro. La ponderación busca un equilibrio justo, donde ambos respeten en la mayor medida posible, evitando que un derecho fundamental se quede totalmente subordinado. Ahora voy a pasar a explicar qué efectos produce sobre los gobernados cuando el Estado realiza acciones u omisiones que se jure o de facto que no se justifiquen de manera objetiva, razonable en la Constitución o en la convencionalidad. Cuando el Estado realiza acciones u omisiones sin base objetiva ni razonable en la Constitución o en los tratados internacionales, en esto se ve una vulneración directa de derechos humanos, desconfianza en las instituciones y pérdida de legitimidad, consecuencias sociales y económicas negativas, responsabilidad internacional del Estado, generación de procedentes negativos que puedan normalizar la arbitrariedad. Y ahora se podrán preguntar, ¿qué es la discriminación interseccional? Bueno, la discriminación interseccional ocurre cuando una persona es afectada por varios motivos de discriminación al mismo tiempo, lo que agrava su situación de desigualdad. Un ejemplo puede ser una mujer indígena con discapacidad que enfrenta discriminación en su trabajo por su etnia y aparte encima de esto por su condición de salud, que es de manera simultánea, lo que la coloca en una desventaja estructural mucho más severa. Entonces aquí pues la gente se estaría aprovechando de esas dos condiciones y aquí es donde entraría esa discriminación interseccional. En materia de contratos explicaremos la diferencia entre un contrato de capacitación inicial y uno de contratación a prueba. Primero vamos a iniciar hablando del de contratación inicial, capacitación inicial, perdón, el cual se refiere que busca que el trabajador adquiera habilidades y conocimientos necesarios para el puesto mientras la empresa evalúa su progreso. Y aquí ahora sí que van viendo cómo se desempeña y de ahí se van a basar en cómo va a funcionar en el puesto. Mientras que el contrato a prueba sirve para que el patrón verifique si el trabajador cumple con los estándares de desempeño, que el trabajador conozca las condiciones del empleo. Y ahora explicaré las diferencias en su vigencia máxima de esas dos formas de contratación. En la capacitación inicial son hasta 3 meses o 6 meses para puestos técnicos, directivos o especializados según el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo.
y en el otro, que es a prueba, es máximo 30 días o hasta 180 días para cargos generacionales, técnicos o profesionales, según el artículo 39, sección A de la Ley Federal del Trabajo. Ahora explicaré qué derechos y obligaciones generan ambas formas de contradicción para trabajadores y empleadores. Vamos a comenzar primero hablando de los trabajadores, que son el derecho al salario, prestaciones proporcionales, en donde entran aquí los aguinaldos, vacaciones, seguro social, etc. Y a recibir capacitación, obligación de cumplir funciones, horarios y reglamentos. Ahora nos vamos por el lado del empleador, el cual sus obligaciones son pagar salario y prestaciones, otorgar capacitación en el inicial, evaluar desempeño, supervisar condiciones y en su caso terminar el contrato si no cumplen los objetivos que se han establecido. Ahora explicaremos por qué estas dos formas de contratación no vinculan al empleador con el principio de estabilidad en el empleo. Tanto la capacitación inicial como el contrato a prueba son temporales y condicionados. Estos no generan una obligación de permanencia ni estabilidad laboral, pues dependen de la evaluación del desempeño, del aprendizaje del trabajador. Esto basándonos en lo que dice el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo. Y ahora se dirán, ¿cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir un contrato individual del trabajo? Bueno, a continuación se los vamos a decir paso por paso. Primero, para empezar, son datos generales de patrón y trabajador. Después tenemos tipo de relación laboral, que es la obra, tiempo, temporada y el indefinido. Tenemos descripción del puesto y funciones, duración de la jornada laboral, monto, forma, lugar y fecha de pago del salario, lugar de trabajo, fecha de inicio y término en caso de aplicar, y las prestaciones. El uso legal que debe darse a la modalidad de contratación por obra determinada se utiliza cuando el trabajo tiene como fin u obra o servicio específico que termina automáticamente al concluir la obra. Ahora vamos a hablar de qué distingue esta modalidad de contratación respecto al contrato por tiempo determinado. Para empezar tenemos la obra determinada. Esta finaliza con la conclusión de la obra, y tenemos el tiempo determinado, que finaliza con el cumplimiento de un plazo previamente pactado. Y si hablamos del uso legal que debe darse al contrato por tiempo determinado, hablaríamos de la naturaleza del trabajo, que exige la duración limitada, que sustituye temporalmente otro trabajador y que existen razones legales o contractuales específicas. Esto lo vemos en el artículo 37 igual de la Ley Federal del Trabajo. Ahora voy a explicar cuándo se debe otorgar a una persona trabajadora la modalidad de contratación por tiempo indefinido. Esta debe otorgarse cuando la relación laboral no tiene una obra específica ni plazo pactado, en la forma ordinaria y preferente de contratación en México, garantizando la estabilidad en el empleo. Ahora les explicaré la modalidad de contratación por temporada. Aquí se da en actividades cíclicas o periódicas, por ejemplo en la agricultura o el turismo, que puede ser más por temporadas, ¿no? Aunque el trabajo es intermitente, el trabajador conserva los mismos derechos que les dé el tiempo indefinido. Explicaré la modalidad de contratación por hora. Esta permite pactar el pago por unidad de tiempo, siempre respetando el salario mínimo por jornada y proporcionalidad en prestaciones. Busca adaptarse a necesidades de flexibilidad sin menoscabar la dignidad laboral. Esto lo corroboramos en el artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a hablar un poco de la modalidad de contratación de trabajo a distancia y sus características. Para empezar, el trabajador realiza sus funciones fuera del centro de trabajo, sin supervisión directa. Los derechos pues van a ser iguales que los presenciales, eso sí no cambia. El pago proporcional a los productos o servicios entregados.
y se pacta lugar de trabajo, herramientas y tiempos de entrega. Todo tiene que ser en tiempo y forma. Ahora voy a explicar la modalidad de contratación del teletrabajo y sus ventajas y particularidades. Este trabajo subordinado a distancia es mediante los TICs del artículo 330 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí las ventajas es la flexibilidad para empezar, ¿no? Que es ahorro de traslados, inclusión laboral, reducción de costos empresariales, etcétera. Y también traemos del lado de las particularidades que debe constar por escrito, debe ser voluntario, regulado por seguridad, ergonomía y riesgos. Puede integrarse a contratos colectivos también. El trabajo esclavo es un tema un poco más fuerte. Este nos dice que es una situación en la que una persona trabaja bajo coacción, amenazas o explotación extrema, sin libertad de decisión, con violación de su dignidad y derechos básicos. Un ejemplo puede ser la trata de personas, servidumbre forzada, explotación laboral en condiciones infrahumanas. Y ahora por último voy a explicar en qué consiste el desarrollo pretoriano del derecho humano al trabajo en México. Este se refiere a la evolución del derecho laboral a través de la interpretación judicial y práctica, más allá de lo que establece la ley escrita. Los jueces han ampliado la protección del derecho al trabajo, asegurando empleo digno, seguridad social, estabilidad y respeto a derechos fundamentales, incluso en casos no previstos expresamente de la legislación. Y por mi parte sería todo. Espero este video haya sido de mucha ayuda y conocimiento para ustedes, que les haya gustado, que se hayan quedado con algo bueno. Les deseo lo mejor y muchas gracias por su atención. Buena vida.